Para situarnos un poco en el tema, pues, ¿qué se entiende o qué entiendes tú por totalitarismo? Bueno, no es lo que entienda yo. El totalitarismo es una palabra que aparece en el diccionario y que tiene una descripción muy precisa. Los totalitarismos aparecen hace justo 100 años, en torno a después de la Primera Guerra Mundial, y se caracterizan por querer totalizar, lo dice la palabra, todos los poderes del Estado o en una persona o en un partido. Hubo dos tipos de totalitarismo, el fascista y el comunista. En el caso del comunista, el soviético, se trataba de totalizar el poder todo el poder, el económico, el poder político, en un partido, y en el caso del fascista, en una persona. En Italia fue Mussolini, en Alemania fue Hitler, y luego se vieron un caudillo, vamos, un hombre providencial que llegase poco menos que enviado desde arriba para salvar al cuerpo nacional, que había quedado muy maltrecho después de la Primera Guerra Mundial. No se puede entender este movimiento sin la Primera Guerra Mundial, que había terminado en el año 1918, con las potencias centrales derrotadas, el Imperio Austrohúngaro, que queda desmantelado, y el Imperio Alemán, que queda magullado. Una parte del territorio se lo entregan a Polonia, tiene que dar Alsacia y Lorena a los franceses y pagar unas cuantiosas reparaciones de guerra. Bien, eso hace que en Alemania aparezca un partido, el Partido Nacional Socialista, que está en manos de un antiguo soldado alemán de origen austríaco llamado Adolf Hitler, que consiguen poner la difícil situación económica que se produce en Alemania después de la guerra a su favor, mediante una serie de mensajes populistas, mensajes que a una parte de la población alemana en principio le entraban muy bien. La República de Weimar, que se proclamó después de la Primera Guerra Mundial, no era del gusto de todos los alemanes. Ese primer nazismo entra en crisis tras el golpe de la cerveza, el golpe de Múnich, pero luego vuelve a renacer tras la crisis del 29. Entre tanto, de manera concomitante en Italia, que era un país vencedor de la Primera Guerra Mundial, los italianos están también dolidos. El país atraviesa una crisis económica severa después de la guerra y consideran los nacionalistas italianos que la suya ha sido una victoria mutilada. Y hablaban en esos términos, que a pesar de los esfuerzos que habían hecho los italianos durante la guerra, las potencias vencedoras no habían sido lo suficientemente generosas y por lo tanto que había que superar el orden prebélico con un nuevo régimen, un nuevo sistema político que iba a ser mucho más sabio e iba a conducir a Italia hacia la grandeza. Y es ahí donde aparece pues la Marcha de Roma, que fue hace 100 años, fue en el año 1922, poco más de 100 años, y luego posteriormente el régimen mussoliniano, el régimen fascista, que se va construyendo poco a poco a lo largo de los años 20. Esos son los dos grandes totalitarismos occidentales. En el oriente europeo se produce también al final de la guerra, en 1917, una revolución, la revolución bolchevique, que alumbra primero una guerra civil muy sangrienta y luego un régimen de partido único, el partido bolchevique, lo que luego sería el Partido Comunista de la Unión Soviética, que por supuesto acaba con cualquier tentación que tuviesen los rusos de una democracia liberal e instaura un régimen que fue costosísimo en vidas y que, en fin, los soviéticos tardaron 70 años en sacudirse, los rusos, mejor dicho, y otros pueblos de la Unión Soviética. Es decir, que el tema de los totalitarismos se mantiene hasta los años 90 del siglo pasado, hasta hace no tanto tiempo. El régimen soviético era un régimen totalitario que, aunque se había suavizado ya en su última fase, seguía en manos del gobierno, estaban todos los poderes. Vale, pues mira, una de las preguntas que tengo es si se puede hablar de totalitarismos antes del siglo XX y, en caso contrario, ¿cuál sería el punto de partida? No se puede hablar porque el siglo XX y sobre todo después de la guerra ofrece al poder unas herramientas de las que antes carecía. Le ofrece, por ejemplo, medios de comunicación. Los medios de comunicación de masas, como puede ser la radio, aparecen en los años 20. Luego, posteriormente, apareció la televisión, pero ya mucho más tarde. Y el cine, por supuesto, el cine había aparecido a principios del siglo XX. Es difícil establecer un sistema de control social tan grande sin disponer de medios de comunicación. Luego, otro elemento que les faltaba a líderes anteriores era que el consenso liberal del siglo XIX estaba muy bien establecido, la idea del parlamentarismo. Entonces, a nadie se le hubiera podido ocurrir
vamos a entregar el poder a una sola persona, a un solo partido, porque eso iba contra los consensos nacidos de la Revolución Francesa, ¿no? De que el Parlamento era bueno, que había que tener representación, etc. Lo que rompen los totalitarismos es con ese consenso decimonónico que recuperamos en Europa Occidental después de la Segunda Guerra Mundial y en Europa Oriental después de la implosión del bloque soviético. La idea, hoy bien asentada, aunque siempre amenazada, de que el poder tiene que tener consentimiento a través de las urnas, que no está bien que existan dictadores. Lo estamos viendo, por ejemplo, ahora con la Rusia de Putin, ¿no? De lo primero que le podemos acusar es de imponer su criterio por la fuerza, de falsear las elecciones si es necesario, etcétera. O lo que vemos, por ejemplo, en la China popular, que es el último régimen totalitario que queda con vida, que no es poca cosa porque estamos hablando de un país de 1.400 millones de habitantes. Entonces, antes de eso era complicado, en el siglo XIX, que existiese un sistema totalitario, entre otras cosas porque muy pocos lo hubiesen aceptado, pero en los años 20 del siglo XX, del siglo pasado, ya sí había una cantidad de la población dispuesta, por los desastres de la guerra, a aceptar ese tipo de gobiernos como por ejemplo el de Mussolini, ¿no? Dispuestos a renunciar voluntariamente a derechos y libertades de los que habían gozado. Claro, una de las cosas que hemos aprendido en clase es que tanto Mussolini como Hitler entran al poder a través de forma democrática. Bueno, Mussolini da algo parecido a un golpe de Estado. Ya sabéis que todo en Italia tiende a la opereta, y lo de la llegada al poder de Mussolini fue algo parecido. Él montó una marcha sobre Roma, en la que él no marchó, él fue tranquilamente en tren nocturno, en un tren de estos de literas, ¿no? Desde Milán hasta Roma, y dejó que los suyos marchasen contra Roma. Bueno, marchasen, era simplemente una gran manifestación que llegaba de fascistas hacia Roma. El sistema político italiano estaba en crisis en aquel momento, era el sistema político del Risorgimento, de la unificación del siglo XIX. No había demasiada voluntad tampoco, ni demasiada credibilidad en los políticos de la época, políticos que llevaban muchos años pues ahí, como gente como Giolitti, por ejemplo, que los italianos desconfiaban de ellos. Había una crisis severa de cómo se valoraba en aquel entonces el propio Reino de Italia, las instituciones del Reino de Italia, y aparecen los fascistas como salvadores. El rey, que era Víctor Manuel II, le entrega el poder, pero le entrega el poder como primer ministro, con la idea de que gobierne con el Parlamento. Los conservadores italianos de la época lo ven como un mal menor. Dicen, bueno, a Mussolini le podremos manejar y sobre todo frenaremos una posible revolución bolchevique dentro de Italia. Se habían producido ocupaciones de fábricas, se habían manifestaciones muy violentas y digamos, la burguesía, por emplear la terminología marxista, la burguesía italiana no lo vio con malos ojos. Luego ya se daría cuenta que efectivamente lo que traía Mussolini no era la idea de dejarse manejar ni de dejarse pastorear, sino todo lo contrario, de hacerse con todo el poder y entregárselo a su propio partido. El parlamentarismo muere poco después, en el año 1924, con el asesinato de un diputado llamado Matteotti del Partido Socialista Italiano, y a partir de entonces ya se consolida el Estado fascista, que es un Estado de nuevo cuño que ha superado, según ellos, el Estado liberal del 19. En Alemania fue diferente. En Alemania los nazis, los nacionalsocialistas, intentaron dar un golpe de Estado primero al estilo italiano. Dieron un golpe en Múnich, se le llama el golpe de la cerveza porque se dio en una cervecería de Múnich, en el que eran un tanto ingenuos estos primeros nazis, pensaban que iban a hacer preso al ministro presidente de Baviera y eso iba a provocar una revolución en toda Alemania. Bueno, la cuestión es que les sofocaron, ni siquiera el ejército alemán, las propias autoridades de Baviera sofocaron ese golpe en esta cervecería. No os imaginéis una cervecería como las actuales. Las cervecerías alemanas de la época eran gigantescas, que habían 1000 y pico personas en ella. Todavía, si veis fotografías, la gente iba a pasar el día a la cervecería, a echar la tarde. Allí se hacían mítines políticos, se organizaban torneos, se hacía de todo en la cervecería. Todo el Bierkeller, que llaman en Alemania. En esta cervecería de Múnich trataron de hacerlo, pues iba a dar un mitin, no lo consiguieron, Hitler terminó en la cárcel y aquello le sirvió como catapulta para su propia carrera política, porque a partir de su encarcelamiento se convirtió en un referente sentimental para los nacionalistas alemanes. Pero después de la guerra, ya en los años, una vez superada la hiperinflación del 23, la situación económica en Alemania mejoró algo y los nazis fueron a menos. Había menos gente dispuesta a comprar ese mensaje. Es a partir del año 29, con la crisis internacional y la quiebra de la bolsa de Nueva York, cuando se interrumpe el comercio internacional,
Cuando en ese momento las cifras de desempleo se van a la estratosfera en Alemania, empiezan a cerrar fábricas, los alemanes se ven con una mano delante y otra detrás, no existen todavía los estabilizadores automáticos como prestaciones de desempleo y cosas así que aparecerían después de la guerra, y eso ocasiona que mucho descontento busque amparo en partidos totalitarios, como podría ser el Partido Comunista o el Partido Nacional Socialista. Los nazis siguen presentándose a las elecciones, nunca dejaron de hacerlo, pero ven que a partir del año 29 sus resultados son cada vez mejores. De cualquier manera, nunca llegaron a tener el 90% de los votos, eso no lo tuvieron en ningún momento, pero sí lo suficiente como para que sucediese algo parecido a lo que había pasado en Italia 10 años antes. Hitler llegó al poder en enero del 33, y es que la burguesía alemana vio que Hitler y que los nazis, que eran unos tíos un tanto extravagantes, que iban vestidos de uniforme, levantaban el brazo, tenían una bandera un poco extraña, esta de la esvástica, les parecía una curiosidad casi sin importancia, algo propio de la época. Pensaron que, de nuevo, que este hombre iba a frenar a los comunistas alemanes. Y efectivamente los frenó, pero también frenó a todos los demás. Es decir, en el momento en el que se hizo con el poder, subvirtió por completo lo que era la frágil democracia alemana, la República de Weimar, y en 1934, un año después, ya queda consolidado el régimen nacionalsocialista. Así es como llegaron. Y bueno, también hemos visto en clase las diferencias entre el régimen fascista italiano y el régimen nazi. Pero luego, por ejemplo, cuando te vas a los libros de historia reglados, como tú siempre hablas de la docencia reglada, de la educación reglada, siempre los meten en el mismo saco como totalitarismos fascistas, también dejando de lado a la Unión, bueno, a los soviéticos. Sí, eso es una cosa extraña, porque el sistema soviético era tremendamente totalitario, además expuesto así por sus propios fundadores, por Vladimir Lenin, no digamos ya Stalin, ¿no? En el caso de las diferencias entre nazismo y fascismo italiano, Hitler se inspira mucho, sobre todo en la estética fascista. Eso del brazo en alto, el saludo romano, los desfiles al paso de la oca, los uniformes, los espectáculos, los grandes mítines, los espectáculos llenos de simbología un tanto extraña, la tienen básicamente que inventar. La bandera del Tercer Reich, por ejemplo, pues era un símbolo ario antiguo, ¿no? Que, de hecho, por eso se puede ver en algunos monumentos antiguos, y la resignifican. Lo que sí tenían era una diferencia de tipo, digamos, espiritual. Los fascistas no eran abiertamente antirreligiosos, cosa que llegaron a un acuerdo, incluso con el Papa, los acuerdos de Letrán, que es cuando nació la Ciudad del Vaticano, y sobre todo no eran racistas. El italiano no lo era, aunque luego llegaron a aplicar las leyes de Nuremberg, pero eso ya en los años 30. Al principio no tenían en principio nada, ni contra los judíos, ni contra otras razas. Italia es un país parecido a España, somos países mestizos, y entonces el racismo de tipo biológico no encajaba bien. Claro, no es tan fácil dividir entre todos, estamos mezclados, en definitiva. En Alemania, en cambio, sí que era un régimen genuinamente racista, y racismo de tipo biológico. Todo se fundamentaba sobre la raza. Los verdaderos alemanes eran los que ellos llamaban de la raza germánica, que la llegaron a especificar con una serie de, bueno, ya sabéis, tenían que tener un color de piel, hasta los cráneos se los medían, y todo lo demás eran razas inferiores, razas subalternas. La peor de todas era, según ellos, la judía, pero de la germánica a la judía había un montón de razas intermedias. Entre ellas, por supuesto, estaban lo que ellos consideraban a los mediterráneos, ¿no? Una especie de europeos de clase B. Con Mussolini llegó a tener algún que otro roce por este tema en los años 30, porque claro, no era una cosa que los italianos entendiesen del todo, porque ¿qué más les da a estos tipos que van con un colorímetro, ¿no? mirando a ver si es más o menos blanco o si es más o menos alto, ¿no? Pero esa idea, toda esa mística de la raza superior, la raza suprema, ni siquiera fue un invento de los nazis, venía ya de una serie de teorías extraviadas del siglo XIX, en las que habían nacido incluso en el siglo XVIII, en las que se separaba a los seres humanos por razas. Como hay razas que son observables, ¿no? Pues hay unos que son más oscuros, otros menos oscuros, otros tienen los ojos rasgados. Esto significa que los hay mejores y los hay peores. Todas esas teorías, por supuesto, son pseudocientíficas, tremendamente erróneas, porque los seres humanos somos todos iguales. La diversidad genética del ser humano es minúscula. Mirad, por ejemplo, el caso de los perros. Desde un chihuahua hasta un San Bernardo,
una diferencia de tamaño bestial. Entre el hombre más bajo del mundo y el más alto hay muy poca diferencia. Y lo mismo se puede decir pues, de nuestras extremidades, ¿no? Somos muy parecidos porque venimos de muy pocos individuos. Los seres humanos venimos de una comunidad, de una tribu que debía ser muy pequeña, hace muchos decenas de miles de años, de ahí que todos seamos parecidos. Pero esta idea de la superioridad de las razas europeas, concretamente de la raza germánica, que tuvo mucha fuerza y mucho predicamento en el siglo XIX, los nazis la recuperan, la mezclan con una judeofobia preexistente a la que le adjudican valores raciales. La judeofobia ya había existido, bueno, por cuestiones religiosas en la Europa medieval, y había sido muy común en todos los países, pero no tenía un elemento. Esa judeofobia no tenía un elemento racial. De hecho, los judíos eran indistinguibles de los alemanes de la época. No hay más que ver las imágenes que podemos ver de los campos de concentración, pues sabes que son judíos porque les habían estampado aquí una estrella de David, amarilla, nada más. En el aspecto no tenían ninguna diferencia, aun con toda la propaganda nazi insistía en que eran diferentes. Les ponía pues con las narices así aguileñas, el pelo rizado, etcétera, con la idea de hacerles ver que ellos son distintos, son el otro, y ese otro ha sido el culpable de todas nuestras desgracias, más concretamente de la derrota en la Primera Guerra Mundial. Crearon una leyenda que era que Alemania había perdido la Primera Guerra Mundial por una puñalada en la espalda que habían propinado los judíos, la comunidad judía en Alemania. Era por supuesto mentira, hubo miles de judíos alemanes que combatieron en la Primera Guerra Mundial y otros tantos miles murieron por Alemania, pero ellos crearon ese mito y lo asentaron bien. Si realmente hubiéramos ganado la guerra, si no llega a ser porque los judíos en Berlín van por detrás y nos apuñalan a nuestro glorioso ejército. Bien, esa es una diferencia fundamental, que no existía en el elemento racial, aunque luego los italianos sí que empiezan a aplicarlo. Tampoco existe, por ejemplo, el elemento racial en el falangismo español, que es la variedad de fascismo en España, muchísimo más parecida a la italiana que a la alemana, porque bueno, italianos y españoles nos parecemos bastante. Bien. Otra pregunta que tenía yo por aquí, ¿qué consideras en cuanto a la figura del líder? ¿Qué características tienen que confluir en una persona para que consigan que movimientos de esta índole tengan tanto poder? Bueno, si miramos a los líderes providenciales de los totalitarismos del siglo XX, nos encontramos con que muchas veces eran hombrecillos. Es una cosa llamativa. Hitler no era tampoco el arquetipo de alemán ario perfecto, ni muchísimo menos. No era un tipo fornido de 1,90 m, en fin, no, ni siquiera tenía el aspecto tampoco. Esas estatuas que hacían los artistas del Tercer Reich de hombres perfectos, parecían dioses griegos, luego él no lo era. En el caso de Mussolini, sí que podríamos decir que tenía un elemento varonil, viril muy marcado, y además él se empeñaba en hacerlo ver, coleccionaba las amantes, iba dejando hijos por aquí y por allá, le gustaba mostrarse con el torso desnudo, subido encima de un tractor cargando grano o cargando sacos en un puerto. En ese aspecto sí que era más parecido a los caudillos hispanoamericanos que al propio Hitler, pero en otros casos por ejemplo en el caso de España, ¿no? Si vemos José Antonio Primo de Rivera, que fue el líder de Falange Española y el que la funda, pues era esencialmente el hijo del anterior dictador, un señorito de Madrid, que iba vestido impecablemente con el pelo engominado hacia atrás. No parecía tampoco un tipo especialmente temible, ¿no? Y en el caso de Hitler, pues un pintor austriaco que había hecho la Primera Guerra Mundial como cabo y que después de eso se encontró que no tenía trabajo y se tuvo que quedar a trabajar en el ejército como informante. Vamos, lo que hace 100 años Adolf Hitler era un perdedor, pero nadie sabe muy bien por qué se convierte en eso. Y le empiezan a percibir como epítome de todos los buenos valores, como una persona enviada desde arriba para salvar a la nación, salvar al cuerpo nacional un salvador, un mesías, en definitiva. En los países cristianos la figura del mesías tiene mucha fuerza. La idea de que va a llegar alguien y va a resolver todos nuestros problemas. Es peligrosísima esa idea, porque evidentemente nadie va a resolver todos nuestros problemas. En España se pudo ver ya después de la Guerra Civil con Franco, se adjudicó un nombre, el caudillo, un nombre de reminiscencias celtíberas. En el caso de Alemania se le llamaba Führer, que significa conductor, Führer en alemán es conducir, y en Italia se le llamaba Duce, que es
Pues lo mismo, un conductor como es alguien que está por encima del bien y del mal, que reúne todas las buenas cualidades nacionales, que tiene un saber absoluto, que lo sabe todo, absolutamente todo, que lo mismo habla de economía con una autoridad total, que habla de agricultura, que es un entendido en arte. Hitler era omnisciente. Absolutamente de todo, de guerra, era el mejor general posible. Luego se pudo ver en la Segunda Guerra Mundial que como estratega era pésimo Hitler, se pudo ver en prácticamente todos los episodios de la guerra. Era un estratega lamentable y buena parte de las razones por las que fue derrotada Alemania en la Segunda Guerra Mundial se debieron a errores del propio Adolf Hitler. Mussolini tenía otro perfil peculiar, él era periodista. Un periodista de izquierda, es un periodista del Partido Socialista Italiano que durante la Primera Guerra Mundial considera que los socialistas de los distintos partidos de Europa se oponían a la guerra, que decían, a fin de cuentas lo que nos une a los seres humanos es el ser de una clase social o de otra. No puede ser que los obreros de Rusia se peleen contra los de Alemania o contra los de Austria. Realmente estamos unidos por cuestiones de clase. Y en cambio la Primera Guerra Mundial se ve en clave nacional. Los rusos se pelean contra los austriacos y contra los alemanes, que a su vez se pelean contra los franceses y los británicos. Y muchos izquierdistas de toda Europa rechazaron de primeras la guerra. Como esto no va con nosotros, lo nuestro es una afinidad de clase. Bien, en el caso de Mussolini vio que no, que estaba por encima antes la nación que la clase. Y eso le hizo poco a poco ir abandonando el socialismo. Pero era un tipo con un perfil, se va a la guerra voluntario, además se presenta allí voluntario, está al frente de los Alpes. Eso le hace curtirse, conocer de cerca la camaradería militar y encajar muy bien con una generación de jóvenes que han hecho la guerra, que han vuelto en muchos casos tullidos. Eso lo hablamos en clase. Que les deja machacados. No os podéis imaginar lo que fue aquello. La Primera Guerra Mundial fue la primera guerra industrial, con unas armas que en aquel entonces, no se habían conocido. Nunca se había producido un conflicto en el que volviese tanta gente del frente mutilada. Venían sin cara, venían sin ojos, sin piernas. La Europa del año 1920 es una Europa de jóvenes tullidos. Y si no están tullidos físicamente, lo están mentalmente. Una cantidad de problemas psicológicos tremendos por todo el horror que habían visto. Y cuando vuelven a casa, se encuentran con que están ayunos de lo único que conocen, que es de estar en las trincheras, que es de estar en el frente. Y Mussolini sabe encajar bien con esa generación porque él forma parte. Claro. Aunque era un poco más mayor, pero él forma parte de aquello. Y encarna la idea del hombre providencial, del hombre salvador, del hombre fuerte. Ojo, esa idea no se ha abandonado, ¿eh? La idea del Mesías. Vladimir Putin, por volver otra vez con él, es un Mesías. Y él se expone ante el pueblo ruso así. Es yo soy imprescindible. Es o yo la nada, o yo el caos más absoluto. En tiempos de Franco en España era la misma historia. El caudillo es irrenunciable. Puede haber cambios en otras cosas, pero no en eso, porque es una figura imprescindible hasta que se muera. Esa es una ventaja de que tienen este tipo de caudillismos unipersonales, y es que las personas no son eternas, aunque se lo crean, y terminan muriéndose. El franquismo en España se acabó cuando murió Franco, poco después. El caso del nazismo se acabó al perder la guerra, pero no sé yo hasta qué punto hubiera durado en el caso de que Hitler hubiese muerto, si se hubiese mantenido, porque estaba muy atado a una sola persona. Habían pequeños detalles que son muy ilustrativos. Si veis documentales o películas sobre el Tercer Reich y sobre la Segunda Guerra Mundial, veréis que los alemanes iban vestidos impecables porque les vestía Hugo Boss, que era un modisto alemán, iban muy elegantes. Pero había solo una persona en todo el Reich que llevaba una gorra de plato con una banda roja. Ese solo podía ser el Führer, nadie más. Ese tipo, en el momento en que había un tipo con una banda roja, ya era el Führer. Tenía una gorra solo para él. Estos detalles estéticos, digamos, nos permiten hacernos una idea de cuál era la idea del caudillo. En el caso soviético es distinto porque el poder estaba en el partido, no tanto en la figura. Lenin muere en el año 1924, se produce una pelea por su sucesión, le hereda otro tipo que se llama Joseph Stalin, bueno, se llama Joseph Vissarionovich, pero su sobrenombre era Stalin, que le cuesta al principio hacerse con todo el poder. Tiene que hacer unas purgas brutales dentro del propio partido para adueñarse de todo el poder soviético, dejando incluso bastante debilitado el sistema soviético a finales de los años 30. Stalin se convierte en Stalin y adquiere esas formas de caudillo providencial y de Mesías durante la guerra.
Él se atribuye, de hecho, todo el éxito de la guerra. Pero claro, como era ya mayor, en el año 53 muere y la Unión Soviética se tiene de nuevo que reinventar y vuelve a sus principios fundacionales, que eran todo el poder para el partido, todo el poder para los soviets. Y a partir de ahí ya van, viniendo un líder tras otro. Vino Nikita Khrushchev al principio, que le depone el propio partido, bueno, la cúpula del partido, se entiende, en los años 60, luego Brezhnev, luego un par de líderes muy breves, que fueron Andropov y Chernenko, y luego posteriormente Gorbachev, que desmonta aquello, pero siempre elegidos por el partido. Es un tipo de totalitarismo en este aspecto menos mesiánico, aunque en los totalitarismos comunistas a nivel local sí que se dan. Fidel Castro en Cuba, por ejemplo, los Kim Il-sung y su hijo y su nieto, en Kim Jong-un, el que está ahora, en este caso montaron una dinastía, una auténtica dinastía, en fin, y después de Kim Jong-un vendrá el hijo y después el nieto. La idea es esa, una dinastía de nuevo cuño. En China tienen un caudillo providencial que se muere, como le pasa a todos los caudillos, en el año 1976, y necesitan volver a... Bueno, esto, si se ha muerto Mao, pues es un problema, porque lo mismo se nos desmonta la China popular. No, tiene que sobrevivir la China popular. Vamos a devolver el poder al partido. De hecho, ahora mismo en China se está produciendo el efecto inverso, se está recaudillizando con Xi Jinping. Ha conseguido un tercer mandato, cosa que no se había visto nunca desde la muerte de Mao. Claro, justo una de las cosas que también tenía apuntadas es, bueno, además de que si en la actualidad, o sea, qué regímenes pueden considerarse totalitarismos, y además si pueden considerarse totalitarios, pues Vladimir Putin o Xi Jinping. Vladimir Putin, el régimen ruso no es totalitario, no lo es todavía. Es un régimen autoritario que proviene de una democracia muy defectuosa que Putin se ha encargado ya de finiquitar. El totalitarismo más absoluto que tenemos en el planeta Tierra ahora mismo es el norcoreano, que es una cosa que podríamos decir que es tan extravagante y tan extraña que leer o ver algo sobre él te desconcierta. Que todos se cortan el pelo de la misma manera, que todos van vestidos iguales y cosas así, ¿no? Una cosa realmente llamativa. El régimen chino es un régimen... era más totalitario en tiempos de Mao, pero hicieron una serie de reformas económicas que dejaron cierta libertad económica a los chinos. Es decir, allí puedes tener un negocio, cosa que en tiempos de Mao no podías tenerlo. El caso cubano sigue siendo un régimen totalitario, ya no con Fidel Castro, han conseguido sobrevivir hasta la fecha, pero sí claramente es un régimen totalitario. No existe vida más allá del partido, no existe vida política, no existe libertad de expresión, libertad de asociación, no puedes hacer huelga si lo deseas, en fin, todas esas cosas que en Occidente damos por hechas, pero que cualquier régimen totalitario elimina de cuajo. La expresión individual no importa. En un régimen totalitario todo es el colectivo. Y el representante del colectivo es el partido o es esa persona providencial. Pero vamos, el más totalitario de todos es Corea del Norte, uno que es pequeñito, claro. Pero no deja de llamarnos la atención. A ver, antes de seguir con mis preguntas, Luis, primera pregunta del día. A ver, Luis. Algo que yo he notado en común en todas las dictaduras y totalitarismos del lado occidental del mundo es que hay como una carencia de valores personales. O sea, por ejemplo, he notado que todos tenían miedo después de la Primera Guerra Mundial. O sea, tenían miedo y era como una especie de ansiedad. Una especie de ansiedad por tener el control. Y lo que no entiendo es ese por qué, ¿sabes? Mis conclusiones son la falta de valores personales, de que la gente necesita una comunidad para sobrevivir. Y eso no entiendo el porqué. O sea, creo que es algo propio de la naturaleza humana, pero a su vez creo que se lleva al extremo. Y creo que, por ejemplo, todos los dictadores y sobre todo Hitler consiguieron llegar al poder a través de aprovecharse de eso, pero ellos eran los que más carencias tenían. O sea, lo que quiero decir es que después de la Primera Guerra Mundial fue como que todos los valores personales y únicos de cada persona se acabaron por el tema de las imposiciones. Y luego también en el frente oriental es muy diferente porque casi todo Oriente, pues sobre todo China, Corea, todos esos países, son sociedades muy gregarias. Y ahí creo que es más fácil que florezcan las dictaduras porque
tienen una sensación de comunidad y una necesidad de un padre, ¿no? Porque hasta en la misma organización familiar lo vemos, que el padre es el que manda, ¿no? Y creo que necesitan un líder, ¿no? Bueno, eso yo creo que decir que los orientales están condenados a la dictadura es un tanto caprichoso, porque Taiwán, que son tan chinos como en la China popular, tienen una democracia que está muy bien. Japón se supo rehacer después de la Segunda Guerra Mundial y hoy es una democracia que podríamos calificar de ejemplar, de las mejores del mundo. Los seres humanos, vuelvo a repetirlo, somos todos iguales y aspiramos a lo mismo. Yo no estoy yendo a ese nivel, yo estoy diciendo que sobre todo la sociedad china y la japonesa son gregarias, no estoy diciendo que estén condenados a... Digo que generalmente, o sea, al ser una sociedad muy distinta a la occidental, por ejemplo Japón es otro caso porque está muy influenciada por Norteamérica, pero yo lo que quiero decir es que, por ejemplo, tienen una sociedad muy distinta a la nuestra. Bueno, sí, claro, evidentemente tienen una cultura algo diferente, pero elementos como que el poder sea elegido, que el poderoso sea elegido y no llegue por la fuerza de las armas, o que puedas expresarte libremente y asociarte libremente, no son privativos de los occidentales. Es decir, es algo que los chinos, muchos chinos, quieren hacer y que no pueden, y que los japoneses querían hacer y no podían. Hasta hoy en Japón puedes decir lo que te plazca o publicar lo que quieras en un periódico, ¿no? O entrar y salir del país a tu antojo. Es decir, eso de pensar que esto solo vale para Occidente es uno de los errores. No, es que solo vale para nosotros porque tenemos una historia diferente. Luego, que son gregarios, bueno, tienen en el caso de China, pues tienen una historia imperial muy prolongada. La historia de China es la historia de las dinastías de China. Han ido empalmándose un montón de dinastías desde hace 3000 años que han mantenido a aquel país o aquella parte del mundo casi siempre bajo el mismo gobierno, cosa que no ha sucedido en Europa. En Europa ha habido competencia entre distintos países, distintos reinos y principados, ¿no? Los periodos de unión política han sido menos que los de disgregación, y eso ha beneficiado en todos los aspectos a Europa. Sí, a ver, o sea, yo no me estoy... Bueno, a ver que pregunte algún compañero tuyo, que estás monopolizando esto. Sí. No, bueno, es que ha escrito la Biblia, no, pero bueno, te deja una pregunta. Te tengo aquí más. Claro, seguimos con las preguntas y ya luego damos turno. Que tiene muchas inquietudes. Sí, a ver, cuéntame. Mussolini, Matteotti fue asesinado por los fascistas. Y Mussolini, el fascismo, entre comillas, viene del socialismo. Por lo que no entiendo por qué son tan contrarios los fascistas, entre comillas, a los comunistas que también vienen del socialismo. Pues porque todo depende de dónde pongas el énfasis, ¿no? Si lo pones en la nación o lo pones en la clase social. Los socialistas ponen el énfasis en la clase social, ¿no? Ya sabéis, la dicotomía burguesía-proletariado de Karl Marx, mientras que fascistas o nacionalsocialistas lo ponen, bueno, los nacionalsocialistas esencialmente en la raza, pero los fascistas italianos lo importante era ser italiano. Y aquí lo de las clases sociales nos ha dividido, lo decía la Falange Española, ¿no? Que había traído, el liberalismo decimonónico había traído todas esas fracturas sociales que debilitaban a la nación. Y la manera de superarlas era crear pues, lo que ellos denominaron en España democracia orgánica, en la que la representación se llevaba a cabo de manera diferente, a través del municipio, la familia, el sindicato, etcétera, ¿no? Bueno, un poco la España de la época de mis abuelos, ¿no? En Italia, que más se construye muy inspirada en la Italia fascista en muchos aspectos. La diferencia es esa, y puede parecer una tontería, pero es lo suficiente como para que se odien a muerte. Pero el planteamiento es el mismo. Es decir, tú eliges un colectivo, llénalo con una identidad concreta y búscale enemigos. Claro, mi curiosidad era esa, que los soviéticos, por ejemplo, los comunistas, también querían la lucha por alzarse en la sociedad. Querían eso. Y Mussolini, por lo que has dicho, también quería pues, la lucha por dirigir, ¿no? Quería participar en la guerra, quería esto. Bueno, es que Mussolini viene del Partido Socialista Italiano, que, ojo, estamos hablando de un socialismo de principios del siglo XX, que no es la socialdemocracia europea de posguerra, es un socialismo todavía revolucionario. Él simplemente cambia de sujeto revolucionario. En lugar de ser el proletario,
pasa a ser el italiano per se, el italiano que ha sido humillado en la Primera Guerra Mundial, que, bueno, que no ha desatado todas sus potencialidades, porque el sistema liberal de la unificación no lo permite. Y a partir de ahí pues quiere construir un régimen de nuevo cuño, al que empieza a buscarle por referencias históricas. No, somos la romanidad, somos herederos del Imperio Romano, de ahí lo del saludo lo del saludo romano, lo de, bueno, llegó a hacer incluso una avenida en Roma, la vía de los foros imperiales, que todavía está abierta, pasan los autobuses turísticos por ahí, para poder desfilar entre ruinas romanas. Es decir, buscar una justificación de lo suyo en la historia. El mismo emblema de los fascistas, un haz, era lo que llevaban los lictores en la antigua Roma. La idea de que, bueno, nosotros hemos tenido unos años un poco malos, pero vamos ahora a reconstruirnos como una nación en la que todos los consensos previos se abandonen, porque no han servido para nada. Bueno, han servido para que perdamos la guerra, a pesar de que Italia no la perdió, y para que nos hagamos respetar y podamos construir un nuevo imperio. La idea del fascismo y la idea del imperio están íntimamente relacionadas. Los italianos en el año 35 invaden Abisinia, la actual Etiopía. Ellos tenían Eritrea y la invaden a sangre y fuego. Sacan al Negus. Su idea era construir un imperio. Cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, lo primero que hacen es invadir Albania, que les sale fatal, por cierto, y luego tratan de bajar a Grecia. Ese planteamiento muy expansionista, típicamente fascista o nazifascista. Por fin vamos a desatar todas las potencialidades de la nación que el liberalismo maldito, individualista, etcétera, nos había coartado. Este régimen anterior nos había coartado. En el caso de España pues era algo similar. Lo que pasa es que en España tuvimos la guerra civil que lo trastocó un poco todo, al producirse una guerra dentro del propio país. Bueno, sigo yo con las preguntas. Luis, luego... Sí, Luis, contente un poquito. Que te iba a preguntar, ¿cómo podemos identificar elementos fascistas en un discurso? ¿Elementos fascistas? Sí, por ejemplo, en la actualidad. ¿Fascistas o totalitarios? Sí, totalitarios. ¿Elementos totalitarios? Pues todo el que apele a un colectivo con una identidad definida tiene al menos tentación totalitaria. Ya está, todo. El que apele siempre a un colectivo, que diga, somos tal, no podemos ser otra cosa, y generalmente parten de un discurso victimista. Tanto Hitler como Mussolini parten de discursos victimistas. Hemos sido objeto de un ultraje, alemanes e italianos, y tenemos derecho a vengarnos por esto y a restaurar la justicia. Todo el programa del Tercer Reich en sus primeros años consiste en impugnar Versalles, donde consideran que les han tratado mal, y en restituir la Gran Alemania que entendían que no les habían permitido tener. Porque el Tratado de Versalles crea una república austríaca separada, hasta que no se anexiona a Austria no para, lo mismo con los Sudetes, en fin, que la Segunda Guerra Mundial estalla porque abren el pasillo de Danzig para comunicarse con Prusia Oriental. Es decir, cualquiera que vaya que haya detectado un colectivo, lo aísle del resto y busque enemigos y un discurso victimista, este tipo tiene tentación totalitaria de imponer su criterio a toda costa. Bueno, y otra de las preguntas que han salido en clase, sobre todo por parte de ellos, es si puede ocurrir. Siempre, otra vez. Claro, siempre puede ocurrir. Esto lo decía Jefferson, ¿no? El precio de la libertad es la eterna vigilancia. Claro, tenemos que estar vigilantes. Siempre va a haber gente dispuesta a someternos, como siempre va a haber por ahí por el mundo gente dispuesta a invadir otro país, como ha pasado en Ucrania. Hay que estar vigilante, no hay nada regalado, absolutamente. Las libertades de las que disponemos en Occidente costaron mucho. Y nuestra misión es defenderlas y mantenerse alerta, ¿no? Si alguien viene diciendo te voy a dar algo a cambio de que me des tú tal cosa, ya sabes de qué va esto. No, mira, me vais a dar vuestra libertad de expresión a cambio de que yo os garantice un mediano pasar. Hay gente que va con esta historia, en el panorama político español ahora mismo. No voy a decir nombres, pero que te viene y te dice, bueno, quizá hay ciertas cosas que no merece. Total, ¿para qué queréis esto? Lo de Lenin, ¿no? De libertad, ¿para qué? Si esto realmente no sirve para nada. Siempre que alguien os pida
Libertades a cambio de seguridad, huid, jamás entreguéis eso, porque nunca lo volveréis y no tendréis ni una cosa ni la otra. Lo de Churchill antes de la Guerra Mundial, al principio de la Guerra Mundial, ¿no? Os dieron a elegir entre el deshonor y la guerra, elegisteis el deshonor y además tenéis la guerra, que les dijo al Parlamento, porque habían en los acuerdos de Múnich del 38, el primer ministro inglés, el primer ministro británico, había terminado bajando la cabeza delante de Hitler y de Mussolini, con unas promesas vagas que luego, por supuesto, Hitler no cumplió frente al mal. Esto lo decía Burke, lo de frente... Para que triunfe el mal solo es necesario que los hombres buenos no hagan nada. Por eso siempre hay que mantenerse vigilante. Es la misión, vamos, de la persona que quiere evitar a toda costa vivir en un régimen de estas características. A ver, nuestros profes que se tienen que ir a clase. Los profes se tienen que ir a dar clase. Claro que suena el timbre. Llevo años sin escuchar el timbre. Nada, vosotros. Bueno, a ver, chicos, ¿seguimos? Ah, venga, Manu. A ver. Has dicho que en el nazismo y en el fascismo italiano, ¿no?, que tenían así un líder enviado y que podían cambiar aspectos del régimen, pero el líder tenía que ser siempre el mismo. ¿Y qué tenían pensado hacer cuando el líder se muriese? No tenían pensado nada. Bueno, entendemos, no dio tiempo tampoco a que ni el fascismo italiano ni el nazismo alemán, por suerte para alemanes, italianos y el resto de europeos, a que se extendiese mucho más en el tiempo. El fascismo italiano piensa que dura 20 años. A Mussolini le cuelgan al final de la Segunda Guerra Mundial. Y el nazismo alemán dura menos todavía, de 1933 a 1945 hay 12 años, de los cuales una buena parte los pasan en guerra. Así que no les dio tiempo tampoco a pensar eso. ¿A qué haremos después? Evidentemente, de conseguir consolidarse, pues seguramente hubieran tratado de buscar un delfín, Mussolini y Hitler, pero claro, es difícil. Lo tenían realmente difícil porque se habían convertido, sobre todo Hitler, en una suerte de semidios para los alemanes y para la propaganda. Desde luego nadie dentro del régimen podía ni siquiera igualarle, ni se acercaba. Lo que había en el año 45, cuando el régimen se viene abajo, vamos. Goering no era el sucesor, ni lo era Goebbels, ni lo era Himmler. De hecho, ¿quién termina declarando el alto el fuego? Un comandante de submarinos, Karl Dönitz. El resto han salido corriendo. O sea, los glóbulos se han suicidado, tipo Goebbels. No había un delfinazgo claro. Y en el caso de Mussolini menos todavía. Vamos. Estaba su cuñado, el conde Chano, pero nada, que no era tampoco propiamente el heredero de Mussolini. No dio tiempo, pero difícilmente hubieran tenido un heredero. Bueno, prosigo. ¿Está viciado o desvirtuado el término fascista? Si Stalin también es considerado totalitario, ¿por qué no se usa el término comunista como algo despectivo? Bueno, yo creo que el término totalitario se utiliza precisamente para no ir al detalle de fascista o comunista, ¿no? Ya dices totalitario y más o menos te puedes hacer una idea. Luego, respecto al término fascista, se ha desgastado porque se utiliza para todo. Ese es el principal problema. Es decir, a ver, que se tienen que ir a clase aquí vuestras compañeras. Que tienen examen, además. Bueno. Este de Matute se quería ir, ¿os habéis fijado? Muy bien, te han pillado, macho. Deberías haberte confundido entre ellas, pero no, iba a ser el último de vagón de cola y claro, te han cazado. A ver, chicos. A ver, ¿dónde estábamos? Estábamos con el término fascista. El término fascista se ha desgastado porque se utiliza para todo. Cualquier cosa es fascista. Esto es porque en los años 20 la Internacional, la Comintern, dio una orden a los partidos comunistas de toda Europa de que a sus enemigos, a sus adversarios políticos, los llamasen fascistas. Nada más. Era todo el que os lleve la contraria, llamadle fascista, ponedle la etiqueta. Y esto hace 100 años, ¿eh? Porque aquí en España se usa el término facha tan ligero. Bueno, es una contracción de fascista. Ya está.
Aquí es lo mismo, exactamente. Ah, ¿me llevas la contraria? Zas, facha o fascista o lo que sea. Pero esto nació en la Comintern. Bueno, es un poco como en España se creó la Comintern era la Internacional Comunista, que tenía el cuartel en Moscú. Stalin la tenía tanto desprecio que la llamaba la tienducha. Pero bueno, se le venía bien para mandar órdenes a los partidos comunistas de Occidente, ¿no? En España, en la guerra civil, se puso de moda lo de rojo. Entonces era, me llevas la contraria, cualquier franquista que le llevases la contraria te llamaba rojo, les llamaba rojo, los rojos, tal. Al final se tiende a simplificar, ¿no? Vamos, han terminado desgastando la palabra fascista. Hoy por hoy, en la calle no significa nada. Esa es la verdad. Pero a pesar de que tiene un significado claro en el diccionario, ¿no? Pero el uso que se le da normalmente no significa nada. Diríamos que es cualquier, por aproximarnos a una definición, cualquiera que me lleve la contraria, le puedo llamar fascista, simplemente. Esto, ojo, no solo España, esto se utiliza en todo el mundo. Una especie de palabra comodín que sirve para casi todo. ¿Consideras que nuestra habitual visión eurocentrista hace que no se le dé tanta importancia al resto de regímenes totalitarios? Una visión eurocentrista. Bueno, somos europeos, tenemos que estudiar primero lo que tenemos más cerca, ¿no? Así que tanto como el eurocentrismo, yo no sé hasta qué punto. Que cuando estudiamos historia en España, pues lo primero que estudiamos es lo más cercano, que es la historia de España, la historia de Europa, de Hispanoamérica, y luego ya vamos en círculos concéntricos interesándonos por lo que está algo más lejos, ¿no? Pero vamos, es normal que le demos más importancia a lo que sucede en Venezuela que a lo que sucede en Corea del Norte, porque nos pilla muchísimo más cerca, por no hablar de que hay miles de venezolanos entre nosotros y que, bueno, pues compartimos lengua, compartimos cultura y muchas cosas. Así que esa es la razón por la cual le damos más importancia a lo que sucede cerca de nosotros. Es lo que los periodistas llaman el kilómetro sentimental. Si hay un incendio al lado de tu casa y mueren 2 personas, es una tragedia. Y no se habla de otra cosa durante días. Si hay un incendio en Shanghái y mueren 2 personas, ni te enteras. Y si te lo cuentas, por un oído te lo cuentan, ¿sabes que ha habido un incendio en tal calle de Shanghái y han muerto 2 personas? Ah, pues ya lo siento, ya está. Eso se llama kilómetro sentimental. Con la historia también funciona, claro. Sí, bueno, es lo que puede pasar ahora con la guerra de Ucrania también, ¿no? Que la guerra de Ucrania nos pilla cerca, claro. Claro está en la propia Europa, por eso nos interpela de esa manera, ¿no? Está cerca y, bueno, nos afecta directamente. España, no olvidemos que es un país que está en la OTAN, entonces nos cae bastante cerca. Bueno, tan cerca, caray, que estamos enviándoles armas, exportándoselas y donándoselas, ¿no? Y nos ha afectado directamente en tanto pues que, bueno, lo hemos notado en la gasolina y en un montón de cosas. Los chilenos lo ven algo más lejos. Pues ya no está tanto en su kilómetro sentimental lo de Ucrania, pues por los mexicanos, ¿no? Les pilla más lejos. Para nosotros nos pilla muy cerca, claro. ¿Qué consecuencias del totalitarismo tenemos a día de hoy, a lo mejor en nuestro día a día? Como del totalitarismo. O sea, pues de los regímenes totalitarios. ¿Qué queda? Bueno, yo creo que queda la enseñanza y con eso debería bastar. Y la tentación totalitaria de la que hablaba Rebel, de que siempre va a estar ahí. Siempre va a haber gente dispuesta a tirarlo todo por los aires y denunciando los defectos de la democracia liberal, que indiscutiblemente los tienen. Una vez los denuncia y los expone, dice que eso se solucionaría con un sistema de partido único o con un líder providencial. Esto se dice continuamente. Y es algo que venimos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Esto tiene defectos, ¿no veis? Aquí hay pobres, aquí hay tal, aquí hay no sé qué. Todos estos problemas se solucionan con un líder fuerte. Los que defienden a Vladimir Putin en Occidente, en España, sin ir más lejos, pero vamos, en toda Europa occidental, en Estados Unidos. Bueno, KGB nos juega en otra liga, directamente. Bueno, los que defienden a la Rusia de Putin en Europa, que siempre nos pensamos, ¿pero por qué? Bueno, en buena medida lo defienden porque consideran que un régimen como el de Putin sería óptimo en España, porque eso acabaría con los excesos que se producen en ciertos ámbitos en nuestros países. Entonces, solo para acabar con esos excesos merece la pena
tener un liderazgo de ese estilo, en el que se recuperen los valores, etc. De hecho, lo podréis ver, esto se ve especialmente entre la extrema derecha, que vienen pues toda la propaganda del Kremlin que nos llega, ¿no? Que vienen a decir algo así como si fuésemos todos unos degenerados y unos invertidos, una cosa así, ¿no? La figura, la deformación, la distorsión que crea el Kremlin sobre Occidente, muchos aquí la terminan comprando. Es que nuestro país o nuestro mundo es así. Entonces es mejor tener a alguien como Vladimir Putin. Bueno, ese tipo de especie es fácil que la gente lo compre, por eso hay que insistir. Por eso uno debe evitar, primero, comerse la propaganda, importantísimo, y vosotros os pasáis el puñetero día con la cara delante de un móvil. Es decir, sois realmente la primera línea de defensa de la democracia son los jóvenes pegados a TikTok. Porque estáis todo el día con el móvil mirando, por ahí os entran este tipo de cosas, ¿no? Hay problemas, vamos a exagerar estos problemas y vamos a aportar una solución sencilla. Solo con que venga este tipo, los problemas se solucionan. La irrupción, por ejemplo, de Pablo Iglesias en 2014, mucha gente la tomó de manera mesiánica, yo lo recuerdo, lo de Podemos en 2014, que era cuando llegue Podemos se van a acabar todos los problemas. Pues bueno, han llegado y no se han acabado todos los problemas, como no podía ser de otra manera. Nadie tiene la solución a todos los problemas y mucho menos a los problemas individuales. O sea, la solución a nuestros problemas personales tenemos que encontrarla nosotros mismos, auxiliados por nuestra familia y nuestros amigos, pero desde luego nunca la tiene un político. Y es lo que trata de hacer ver esta gente. ¿Cuánto tiene que ver el populismo con el totalitarismo? Bueno, no es exactamente lo mismo, pero los líderes totalitarios emplean técnicas populistas, claro. Tienen que atraerse al pueblo y confundirse con él. Ya lo decía antes de Mussolini era un artista, se quería hacer ver como el italiano promedio. En todos los aspectos. Hitler no era tan populachero, pero trataba de hacer ver a los alemanes como la reencarnación misma de Alemania. Si Alemania podía ponerse en una persona, era él. Y promovía los valores que él consideraba o que eran tradicionales, ¿no? En España también se hacía, las danzas regionales, la apelación al pueblo, ¿no? Como representante genuino. Estamos ahora... Lo habréis visto porque seguiréis las cosas del fútbol. Ayer Joan Laporta salió diciendo que el Real Madrid era el equipo del régimen, se armó la de San Quintín, claro, porque el Real Madrid contestó y dijo, pues no, a ver si aquí había algún equipo del régimen, era el Barcelona, y se podía ver a unos del movimiento inaugurando el Camp Nou. Bueno, el franquismo prestó mucha atención a ese tipo de cosas populares, patrocinar los deportes, estar encima. La Italia de Mussolini lo primero que trata de hacer es organizar un mundial de fútbol. La Alemania de Hitler organizar un mundial, unas Olimpiadas, las del 36, y además por todo lo alto, de conexión popular. Es una herramienta muy buena el populismo, para congraciarte con la gente y ver que vean que eres su genuino representante. En Latinoamérica, bueno, ya ahora también que has sacado tu libro Hispanos, ¿qué ha ocurrido en cuanto a este tipo de regímenes allí? En Hispanoamérica hay un caudillismo tradicional desde el siglo XIX, pero que no tiene nada que ver con los totalitarismos del siglo XX. Aunque Fidel Castro era un caudillo que además se convirtió desde el primer día en un líder totalitario, pero los caudillos hispanoamericanos son de otro corte, más del estilo nuestro, qué sé yo, Baldomero Espartero, ¿no? Que un caudillo del siglo XIX en España, que llegan al poder con la idea, a menudo mediante un golpe de Estado, con la idea de solucionar problemas acuciantes. No los solucionan y viene otro y les da otro golpe de Estado. Pero no cambian los rudimentos mismos de la sociedad, estos caudillos hispanoamericanos. Pero sí, claro, hay mucha querencia. Bueno, esto es un tema per se, ¿no? Historiográfico, el caudillismo hispanoamericano. Claro, el que supo casar ambas tradiciones fue Fidel Castro, y le salió bastante bien. Un caudillo hispanoamericano típico fue el general Perón, para que os hagáis una idea, que crea hasta una ideología casi propia, que es el peronismo, que todavía está en Argentina, que han pasado 80 años, ¿no?, desde que gobernó el general Perón, pero lo podemos ver en otros. Esto va desde México hasta Argentina o hasta Chile, y en la propia España se incluye. Franco no se puso el sobrenombre de caudillo por casualidad, se lo puso porque sabía que la palabra tenía connotaciones más o menos positivas. Hoy ya no las tiene, pero en los años 30 todavía las tenía.
Estupendo. Pues mira, voy a recoger una pregunta de Luis. De Luis, que tenemos Sí, ahí. que la verdad que Preguntón. que me pareció muy buena, además fue la última, me la dejó de regalito, y además está así redactada. Hugo Chávez, Che Guevara, Eva Perón. ¿Por qué las dictaduras forman parte de la cultura pop? De la cultura pop. Bueno, Por ejemplo, la imagen de Che Guevara, o sea, es muy conocida. sí, pero Che Guevara nunca fue un dictador, nunca llegó a eso. Bueno, sí. No tuvo la oportunidad, pero vamos, nunca llegó a gobernar en ningún sitio. Lo más que llegó fue a ministro de Industrias de Cuba, no duró mucho. Pero ese hombre, ¿de dónde salió? ¿Que de dónde salió? De Argentina, de la ciudad de Rosario, que realmente era bonaerense. Yo tengo un libro sobre el Che Guevara, pues lo puedes encontrar en Amazon, una biografía. De los primeros, ¿no? Che Guevara fue un guerrillero, sí, de los primeros que hice, efectivamente. Fue un guerrillero argentino que recorrió América siendo joven, llegó a Guatemala, en Guatemala conoció a una peruana que era comunista, empieza a interesarse por la política, se van de ahí a México, en México conoce a los cubanos y a Fidel Castro y a su hermano y saltan a Cuba y se apunta a la expedición del Granma Cuba, a la guerrilla del Sierra Maestra. Consigue que no le maten durante esa guerrilla el ejército de Batista y cuando Fidel Castro llega al poder, primero le nombra director del Banco Nacional de Cuba y luego posteriormente ministro de Industrias. En ambos trabajos se aburre como una ostra porque era un tipo muy inquieto y muy poco constante y decide montarse sus propias guerrillas. Primero se va al Congo, fracasa y luego va a Bolivia, donde intenta montar una guerrilla y allí le matan. Allí le matan y es cuando se convierte en un mito. Hay un editor italiano llamado Feltrinelli que El de la Feltrinelli. viaja a La Habana y encuentra que allí un fotógrafo, Alberto Corda, había hecho una foto unos años antes del Che Guevara en la que está muy guapete, porque Che Guevara tenía otra cosa, era muy guapo. Se lleva la foto a Italia y hace unos pósters, que es la foto típica del Che Guevara. Hace unos pósters que en el año 1968, en plena rebelión juvenil de aquel entonces, se ponen de moda. El Che Guevara hay un Che Guevara histórico, digamos, como Jesús, ¿no? Y luego tenemos un Che Guevara de la fe, o un Che Guevara propagandístico. El que tú conoces es el propagandístico, no el histórico. Pero realmente él era un asesino, porque eso es lo que yo... Bueno, era un revolucionario, los revolucionarios eran de pistolas de gatillo fácil, ¿eh? Todos, sin excepción. Y también fue verdad que recorrió... O sea, él recorría Latinoamérica en moto. Él recorrió Latinoamérica en motos, sí. Hay una película, Diarios de motocicleta, que lo cuenta con un amigo suyo que se quedó en Venezuela. Lo que volvió a terminar la carrera, bueno, la terminó y terminó en su segundo viaje, termina un poco de casualidad en Guatemala, que es donde conoce a su primera mujer, que estaba ya muy ideologizada. Le gusta eso y a partir de ahí ya todo se encadena. Piensa que el Che Guevara murió joven, tampoco tuvo una vida larga. Pero vamos, un asesino, sí, todos los revolucionarios lo han sido, sobre todo los revolucionarios que han estado a pie de obra, sin excepción. Tenías tú una pregunta, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los pasos que tiene que seguir un país democrático para llegar a un totalitarismo? Primero, perder la fe en la democracia. En el momento en que ya la has perdido y piensas que no merece la pena, siempre se va a colar alguien. Es como si... ¿Qué es lo primero que hay que hacer para suicidarse? Pues primero deprimirte. Es decir, tener que no tengas ganas de vivir. Y ya a partir de ahí, al tirarte del sexto, una cosa y la otra van a venir seguidas. Por lo tanto, lo primero que hay que evitar en la vida es deprimirse. Es decir, que siempre tener ganas de vivir. Pues una democracia tiene que tener ganas de permanecer. Y los que la habitamos tenemos que estar convencidos de nuestros propios valores. Parece una tontería, pero si la población no está convencida, la población alemana en los años 20 no lo estaba, la italiana tampoco. Si no, no se puede cimentar un régimen de esas características. La venezolana, que alumbra el chavismo, tampoco. Es decir, hay momentos en los que, por las razones que sean, se pierde la fe en la democracia liberal, se pierde la fe en las libertades formales. ¿Yo para qué quiero la libertad de expresión? Cuando empiezas a pensar así, mal asunto. Siempre aparecerá alguien que se aproveche de esa situación. Por lo tanto, es importante creer en los valores que forman e informan a nuestra comunidad política, que yo personalmente creo que son moralmente superiores. Y estoy dispuesto a defenderlos y de hecho lo hago. ¿El qué? Lo miras luego en el vídeo, que estoy grabándolo. Y te lo repites 7 veces, Luis, si quieres. Manu. Sí, dime. ¿Un país que esté en una aparente democracia puede estar en una dictadura sin el pueblo saberlo?
Bueno, es fácil saber si estás en una dictadura, ¿eh? Sí, pero porque me refiero, en muchos países, por ejemplo, en teoría hay libertad de expresión, pero luego en muchos, si de verdad te expresas... La Unión Soviética, ¿no? Tú miras la Constitución de la Unión Soviética y era todas las libertades estaban reconocidas, empezando la de poder salir del país. Luego la realidad es que no podías. La Constitución cubana reconoce muchas libertades que luego no son reales. Por eso las libertades no solo se tienen, sino que hay que ejercerlas. La libertad de expresión hay que ejercerla. De facto, es decir, tiene uno que ser valiente y ejercerla siempre y en toda circunstancia. Lo mismo con la libertad de asociación, con la libertad de huelga. Se está permitida la huelga, pero si la hacemos, salimos a la calle y nos apalean. Pues igual va a resultar que no hay libertad de huelga, aunque nos la ponga en el papel, ¿no? O pues resulta que he publicado un artículo en un periódico y ha venido la policía a buscarme a las 2 de la mañana a casa, que era lo que pasaba en los regímenes del Este, ¿no? Pues menuda libertad de expresión es esta, ¿no? Esas libertades se van erosionando y lo vas viendo cuando realmente lo que pasó en Venezuela. En Venezuela es un caso de un país que tenía una democracia también con muchos defectos, pero una democracia en definitiva, y cómo se va erosionando hasta llegar al momento presente, ¿no? Y eso se nota, claro. Pero hay gente que no le da valor, simplemente. ¿Alguna pregunta más? Sí, Sergio. Realmente en la Unión Soviética, que era un estado totalitario, efectivamente, ¿había democracia para elegir a su presidente? Bueno, sí. Había democracia entre el Politburó, que era quien lo elegía. Ya está, esa era toda la democracia. No había, son regímenes de partido único. Te dicen, en Cuba hay elecciones, claro que las hay, pero solo se presentan candidatos de un solo partido. Una de las claves de las elecciones es que cualquiera pueda concurrir a ellas. Sí, pero hablando de, bueno, dentro de un partido hay diferentes corrientes. Sí, pero no deja de ser el mismo partido. Democracia. No deja de ser el mismo partido. Es decir, tú en Cuba no puedes llegar y presentarte con otras siglas o directamente por libre. Dices, no, yo creo que me voy a presentar al margen del partido. No existe vida política más allá del partido único. La España de Franco tenía un partido único, se llamaba Movimiento Nacional, que bueno, nace de la unificación, de la Falange y de los tradicionalistas. Crearon un partido con un nombre larguísimo, Falange Española de las JONS, tradicionalistas, de las Juntas Ofensivas Nacional Sindicalistas, porque Franco decreta la unificación de todos los movimientos políticos que le apoyan durante la guerra, y eso se transforma en el movimiento nacional. En la España de Franco, en 1939, desde que acaba la guerra hasta 1976, con la ley de reforma política, no existe vida política más allá del movimiento. No existe. Evidentemente en tu casa podías pensar lo que te diese la gana, ¿no? Pero no existe vida política. No podías llegar, qué sé yo, a ser alcalde, ni por supuesto procurador en Cortes. Tenías que estar dentro del movimiento. Eso es propio de un país de partido único. España lo fue durante un montón de años, durante casi 4 décadas, ¿no? No hay posibilidad de que, no ya que te dediques a la política, de que puedas participar del debate, más allá de las directrices marcadas por el partido único. Una de las grandezas de la democracia liberal es que todos cabemos en ella, todos. Y ese es, creo que es el gran valor de las democracias liberales. Todo lo acepta, cualquier posición, por extrema que sea. Cuando dicen, a mí a veces me preguntan si deberían ilegalizarse, por ejemplo, los partidos nazis. Yo no lo creo. Las ideas no se pueden prohibir. Son libres de expresarse. Otra cosa es que, bueno, evidentemente, si se van a poner a defender a Adolf Hitler, pues va a caer sobre ellos un estigma social muy serio, ¿no? Todo el mundo es libre de expresarse, por muy disparatadas que nos parezcan sus ideas. Esa es la base misma de la democracia liberal. Son los mismos que, si pudiesen, pues a mí me cerrarían la boca en sus países, pero yo no tengo intención de cerrársela a ellos en el mío. Yo puedo, lo vemos ahora, por ejemplo, de nuevo con la guerra de Ucrania, que es lo que más cerca nos pilla. Tú en España puedes decir lo que quieras de Zelensky o de Putin. En cambio, en Rusia no puedes decir lo que quieras porque no es una democracia. Ojo, el país no está formalmente en guerra, que podrían decirme, no, es que el país no está en guerra, no, está haciendo una operación especial en Ucrania. Sí, no hay una guerra formal. Pero ahí, bueno, se te ocurre criticar al gobierno o tal, decir en un medio ruso que el país está en guerra, son 15 años de cárcel. Para que nos hagamos una idea. Bueno, pues, en fin, no hay lugar para todo el mundo. En un sistema de democracia liberal sí hay lugar para todo el mundo. Incluso los que se quejan, es que el sistema no me deja hablar, el sistema te deja hablar, lo que pasa es que a lo mejor no hay nadie al otro lado que te quiera escuchar.
piénsalo, una posibilidad. Bueno, Luis, cariño. A ver, Luis. Pero muy cortito. Este Luis es muy curioso, eso Muy está cortito. bien, eso está bien, Hanna. Sobre las dictaduras en los países escandinavos y cuáles existen o cuáles han existido. Y otra pregunta. Las dictaduras en los países escandinavos. Sí, o sea, Finlandia, Suecia, todos esos países, si ha habido realmente allí dictaduras, porque yo no conozco nada. Y sobre el genocidio armenio, que si me olvidé. Bueno, dentro de poco te vas a Suecia. Bueno, he sido aquí en mayo. En los países escandinavos, claro, ten en cuenta que son 4. Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia, si queremos incluir Finlandia dentro de Escandinavia, que no siempre se hace. Cada uno tiene su propia historia. La de Finlandia nada tiene que ver con la de Dinamarca. Sabes que Finlandia fue parte del Imperio Ruso y consiguieron independizarse después de la Primera Guerra Mundial. Y luego tuvieron que luchar de nuevo por su independencia durante la Segunda Guerra Mundial en 2 guerras. La Guerra de Invierno y la de Continuación. Así que Finlandia, digamos, va por su cuenta. Los otros 3, que sí son más... digamos, más uniformes, porque además hasta sus lenguas, el danés, el sueco y el noruego, se parecen mucho. Cada uno ha tenido su propia evolución histórica. Noruega y Dinamarca estuvieron unidas y bajo la misma... Bueno, de hecho el noruego y el danés son 2 lenguas realmente parecidas, y el sueco ya es algo más diferente, pero vamos, lo que tuvieron eran monarquías absolutas, si quieres llamarlas así, propias del antiguo régimen, que en el siglo XIX pues hay una serie de revoluciones liberales, como las que se produjeron en España, en Alemania, en Italia o en cualquier lugar de Europa occidental, y esas revoluciones liberales alumbraron sistemas parlamentarios que luego posteriormente evolucionaron hacia sistemas democráticos modernos. Esa ha sido su evolución. De cualquier manera, son países pequeños, no muy poblados, no especialmente conflictivos. Noruega fue invadida y Dinamarca en la Segunda Guerra Mundial por los nazis. Suecia no, Suecia se mantuvo neutral. En los 3 países hubo un movimiento de tipo nazi bastante grande. Ten en cuenta que los nazis reclamaban a los nórdicos como sus hermanos de sangre. Pero vamos, que dictadores caudillos, no los ha habido. Hubo uno que quería serlo en Noruega llamado Quisling, que era el colaboracionista con los nazis. De hecho, hoy en el noruego moderno decir Quisling es decir traidor, no te digo más. Pero vamos, tampoco es una historia especialmente interesante la de Escandinavia, ¿eh? Y sobre el genocidio armenio. El genocidio armenio es un genocidio que los turcos actuales siguen negando, que se produjo al final de la Primera Guerra Mundial. El Imperio Otomano era un imperio multinacional, es decir, que habitaban dentro... Eso era muy común en los imperios antiguos, que el emperador no conocía la lengua, todas las lenguas de sus súbditos. Dentro del Imperio Otomano había búlgaros, rumanos, árabes, bueno, propiamente turcos, había sirios, había, armenios. Lo que tratan de hacer los turcos después de la Primera Guerra Mundial es crear un Estado-nación étnicamente homogéneo. Claro, y sobran ciertas minorías, y una de ellas fue la de los armenios, y los masacraron. En eso consistió, para construir la Turquía moderna. ¿Y por qué gran parte de la población romana es gitana? ¿La población qué? ¿Romana? Será romana. Sí, de hecho romana. O sea, ¿por qué la mayoría descienden de gitanos? Yo es que no sabía que la mayor parte de los romanos fuesen gitanos, sinceramente. Claro, No sí, sé. nos estamos desviando. Es algo que desconozco, ¿eh? Querías preguntar, ¿verdad? Yo era que la ideología fascista que tenía Franco, ¿de dónde venía? Bueno, Franco no era propiamente fascista, a título personal. Franco fue lo que le tocó ser en cada momento con tal de mantener el poder. Franco lo mismo, más se ve eso hasta su evolución a lo largo de sus años de gobierno, desde el año 1939 hasta el 75, pues llegó un momento en que, por ejemplo, se quitó la camisa azul, ya no volvió a comparecer con ella en ningún acto porque ya no le interesaba. Se acercó a Alemania cuando vio que aquello se llevaba, luego a Estados Unidos, en fin, que Franco tampoco tenía una ideología muy clara, una ideología propiamente dicha. Franco era un militar típico, prototípico, de la España de la primera mitad del siglo XX, del primer cuarto del siglo XX. Africanista, que había hecho monárquico, de hecho era gentilhombre de cámara de Alfonso XIII, con unas convicciones un poco muy tradicionales, muy católico, muy rezador, que bueno, en los años 30, cuando ve que, bueno, pues que triunfa el golpe de Estado en el 36, ve que necesita dotarse de un aparato, un dispositivo ideológico a su alrededor, y lo que tiene a mano es la falange. Ya está, que le echan una mano, y a partir de ahí que le apoyan, y además los falangistas se volcaron
Bueno, pues a partir de ahí, en los años 40, sobre todo al principio, ve que lo que está privando y lo que empuja en Europa son los tipos con el brazo en alto. Pues nada, nosotros también. Nada más los falangistas lo hacen, ¿no? Pero los tradicionalistas, por ejemplo, no levantaban el brazo. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Y a partir de ahí, ya cuando las potencias del eje han perdido la guerra, va descremando ese significado fascista al régimen y va convirtiéndolo en una dictadura tradicional española de toda la vida. La Iglesia, por eso se habla de nacionalcatolicismo, ¿no? Fundamentado en dos pilares, la Iglesia y que nadie, el partido único y que nadie me tosa. Ya está, pero como cimientos ideológicos no es propiamente, más allá de la primera década o los primeros 6 o 7 años, que sí, efectivamente, la gente iba con el brazo en alto y demás, pero el resto lo fue. De hecho, hay una cosa, un elemento que es importante. En España, Franco no cambia la bandera. En Alemania, Hitler cambia la bandera del país. De hecho, pone al país la bandera del partido, que era la bandera, la esvástica, es la bandera del partido nazi, quita la bandera alemana y pone la nazi. Los soviéticos hacen lo mismo, quitan la bandera de Rusia y colocan la bandera del Partido Comunista, la bandera roja. Eso es un indicador de... Parece una tontería, pero es un detalle que te da mucha información. ¿Hasta qué punto los fascistas italianos tampoco cambiaron la bandera de Italia, que siguió siendo un reino hasta el año 46? En España no se cambió la bandera. Vale, sí, es cierto que tiene la de Falange en todos los lados, pero la bandera del Estado siguió siendo la misma. Lo que cambiaron fue el escudo, crearon un escudo historicista y retomaron la bandera rojigualda de tiempos de Alfonso XIII, eliminando la republicana, vamos, la tricolor republicana. Vamos, que la bandera es la misma que tenemos ahora. Lo único que lo que se hizo es que al morir Franco poco después se cambió de nuevo el escudo y se creó uno nuevo, que es el actual. Yo quisiera, no sé, hacer una pregunta. A ver, bueno, una o no sé, son varias. ¿Qué posibilidades tiene la sociedad actual de acabar con estos regímenes totalitarios que hay? Porque está el coreano, que es tremendamente peligroso, tenemos en China y, bueno, por ahí por Hispanoamérica, y ¿se acabará con ellos en algún momento? Es que eso tiene que ser la población del lugar. No se puede. Yo soy escéptico por la propia experiencia histórica en la exportación de la democracia. Creo que la democracia liberal, ya lo he dicho antes, es superior moralmente, pero es difícilmente exportable, a no ser que haya deseo de comprarla. Los alemanes de posguerra no le pusieron pegas y la compraron. Los japoneses de posguerra no le pusieron pegas y la compraron. Pero pudimos ver cómo esto no funciona en Afganistán, a pesar de que no solo los estadounidenses, todo Occidente volcó allí una cantidad de recursos durante 20 años grandísima. No terminó de funcionar. En China, por ejemplo, pues las reformas de Deng Xiaoping tuvieron un límite, que se alcanzó para la primera década de este siglo, ya se había cerrado y hasta aquí hemos llegado. Todo lo que se va a reformar va a ser económico. Y parece ser que esto cuenta con el consentimiento de la mayor parte de los chinos, ¿no? Es decir, que cosas como la de Corea del Norte, difícilmente, si no hay una voluntad abierta de los propios coreanos. Claro, también es cierto que viven aislados, un poco lo que les pasa también a los chinos. Los chinos no tienen acceso al internet en abierto como nosotros. Los chinos no pueden ver Twitter, por ejemplo, o no pueden ver Instagram, no pueden ni siquiera buscar en Google o ver vídeos de YouTube porque hay una gran muralla, gran firewall que se lo impide, ¿no? Pero bueno, ¿cómo España recuperó la democracia? Porque los españoles creían en ello, no por ninguna otra razón. También coincidió con la muerte de Franco, pero no hubo que imponer nada en contra del parecer de la gente. España no dejaba de ser un país occidental que antes de toda la locura de la guerra civil y el franquismo había tenido regímenes parlamentarios. Luego para nosotros era relativamente afín. En otros países donde se impuso desde arriba, leas el caso de Turquía, pues vemos que nunca terminó de echar raíces completamente. Ahora Turquía de hecho está en plena involución con respecto a las reformas de Kemal Atatürk, que fueron reformas hechas desde arriba. Yo soy partidario y creo que además lo que funciona es lo que nace desde abajo, no lo que se impone desde arriba. Las cosas descendentes no son muy duraderas, tiene que haber convicción. Pues como lo que hablábamos antes, de aprender. El alumno tiene que querer aprender, no sirve de nada, por uno que más se empeña en enseñar. Si no hay voluntad de aprender, pues pasa lo mismo con los regímenes políticos. Cuéntame. A ver, yo veo que en Rusia hay un problema de desinformación, ¿vale? Como una guerra de desinformación, donde no se dice la verdad a la población, y supongo que esto es normal en los países que sean totalitarios. Lo que me pregunto también es por qué en España se permite que se compren los medios y que luego
al comprar los medios podría pasar lo mismo, que pudiera haber una desinformación. Bueno, en Rusia el problema es de desinformación, eso sin duda, por supuesto, pero es que Putin es popular allí, al margen de la desinformación. Es que todos los elementos que conforman el putinismo son populares en Rusia. Ese nacionalismo es popular en Rusia. En Rusia lo que no es popular, y se ha podido ver en los últimos 20 años, es nuestra idea de democracia, nuestra idea de sociedad abierta. Es que no les interesa, caray, que en Rusia no puedes celebrar el orgullo gay, por ejemplo, porque les parece una aberración, y la mayor parte de los rusos están de acuerdo. Esto lo pueden ver, lo ven los opositores, que no les hace especialmente populares. De nuevo, la cosa es ascendente. Aquí en España, lo de los medios, pues no sé hasta qué punto nos informamos ya en los medios, ¿eh? Aquí está el chavalerío no ha visto la tele en su vida. Son tan jóvenes que ni siquiera la han conocido. Sabéis que hubo una cosa que se llamaba televisión, que tú la ponías y te daban y tenías que ir a la hora, porque si no, no había tu tía. Sí, pues existió, os lo aseguro, existió. Y uno iba a comprar el periódico por las mañanas al kiosco y pagaba 100 pelas, que no sabéis ni os acordáis de lo que eran 100 pelas. No habían nacido. ¿El qué? No, 100 pelas eran 60 céntimos. Y pagaba ahí 100 pelas para comprar el periódico. Y era todo lo que tenía ya para todo el día, ese periódico y lo que diesen por el telediario por la noche. Bien, no creo que tenga ya tanta importancia eso, ¿eh? Todo el internet para enterarse. Bueno, tienen internet, infinidad de aplicaciones. Claro, eso también tiene sus riesgos, lo que decía antes. La primera frontera son ellos, porque todo entra por ahí. Pero vamos, lo de los medios, en fin, que no pierden más que audiencia. Los medios tal y como nosotros los entendemos, por lo que vimos en nuestra infancia, en nuestra juventud. O sea, se han gastado el dinero público en comprar unos medios para ocultar información. El dinero público, bueno, se han gastado el dinero público en, más que comprar información, comprar voluntades, que es distinto. Sin demasiado éxito, todo hay que decirlo, ¿eh? Eso es lo cierto, porque muchas voluntades no han comprado al final. Están utilizando herramientas típicas de finales del siglo XX en la tercera década del siglo XXI. Y claro, sucede que no les funciona, porque en este aspecto las cosas han cambiado mucho. Decía hace un tiempo Pablo Iglesias, en 10 años, por ahí, que él lo que quería era que le diesen la dirección de informativos de Televisión Española. Pues nada, quédatela si ya no sirve para nada. Ojo, en los años 80 o los años 90, tener la dirección de informativos de Televisión Española te hacía uno de los hombres más poderosos de España. Hoy ya no. Pero la gente no ve el telediario. ¿Habéis visto el telediario alguna vez? ¿Sí? Que pasabais por delante, ¿no? Y estaba ahí una cosa llamada telediario, ¿no? Puedes encontrar la verdadera información. O sea, ¿tú dónde te informas? ¿En qué periódicos? Bueno, me informo en muchos sitios porque soy periodista, entonces tengo que consultar muchas fuentes. A ver, yo voy a los hechos. Ya está. Yo cuando me quiero enterar de algo voy a los hechos. Y a partir de los hechos me gusta conocer, tener una información lo más fidedigna posible de esos hechos. Pues los tienes en las agencias, hay un montón de periódicos y periódicos muy buenos. Es que no todos los periódicos están manipulados, ¿eh? Sí, hay un montón de periódicos y hacerme una idea, basta con que uno diga una cosa, pues me voy al otro. Hay que evitar, en definitiva, y esto es importante, sobre todo vosotros que os pasáis media vida en las redes sociales, tenéis que evitar las cámaras de eco. Las cámaras de eco. Es decir, lugares donde habláis y lo que hace es reflejar las paredes vuestra propia voz. No, tenéis que confrontar vuestras propias ideas, siempre. Siempre. Cuando estéis convencidos de algo, utilizad el método científico, falsadlo. Id a falsarlo. No, a ver si esto es cierto, que os lleven la contraria. Es uno de los mejores deportes para la mente que existen. De ahí que la gente tiende más a centrarse en cámaras de eco. Yo solo leo este periódico, escucho esta emisora de radio porque dice lo que quiero oír. No, no es bueno que te digan lo que quieres oír. Bueno, al final todos tendemos, ¿no?, a querer oír lo que... Sí, es la tendencia natural, es un sesgo, se llama sesgo de confirmación, es un sesgo cognitivo, ¿no? De, ya lo sabía yo, si esto, lo que dice este hombre, ya lo sabía yo, pero claro, te lo cuelan todo por ahí, ¿no? Sí, no, te lo dijo, ya lo sabía yo, ¿no? De ahí que es bueno y ahora lo tenéis todo con mucha rapidez. Antiguamente comprabas un periódico al día, tampoco te daba para comprar más, ¿no? Y escuchabas una cadena de radio o tal, pero no podías hacerlo todo. Pero ahora tenéis una variedad de medios y de tal, contrastad siempre.
hay gente que está dispuesta a gastar mucho dinero y dedicar mucho esfuerzo a engañaros, más de la que pensáis. La defensa es esa. Digamos que por un lado tenemos la amenaza y por otro lado la oportunidad. La amenaza es que hay mucha gente dispuesta a engañarnos y la oportunidad es que tenemos un terminal maravilloso en el bolsillo que nos da acceso, es una ventana a todo. Aprovechad esa ventaja. Ismael. A ver. Si los totalitarismos ¿qué crees que pasaría si los totalitarismos se empezasen a popularizar en Europa? Como que se empieza. Nadie va a venir hoy en día diciendo que el gobierno que pretende implantar es totalitario, porque la palabra totalitario tiene mala prensa. Nadie. Ahora, la tentación totalitaria, como he dicho antes, siempre reside ahí. La idea del líder mesiánico, la idea de no os preocupéis, dadnos vuestra libertad, que os vamos a dar a cambio seguridad y os podréis despreocupar de todo. Siempre que alguien te venga fracturando la sociedad, esa es digamos, la prueba del algodón. Te venga fracturando la sociedad, dividiéndola entre buenos y malos, mal asunto. Es que hay alguien tratando de meterse por ahí. Ya sabes, los de arriba y los de abajo, los de fuera y los de dentro, mal asunto, desconfía. Quiere colocarte una cosa de esas, aunque no te va a decir, lo que voy a montar aquí es algo totalitario. La palabra totalitario tenía buena fama en los años 30, pero hoy no. De hecho, hay un vídeo de Franco muy gracioso que dice, en España imperará un régimen totalitario, lo podéis encontrar, de estos del Nodo. Dijo totalitario con una deportividad absoluta porque entonces tenía buena prensa la palabra. Hoy nos puede parecer alucinante, pero en los años 30 el fascismo estaba de moda. Le daban premios a Mussolini, le hacían hombre del año en la revista Time y cosas así. Era una cosa de moda. Decían, bueno, esto para la gente joven de la época, ¿no? Hoy, evidentemente, pues no. El valor de las palabras cambia con el tiempo. ¿Llorens? Sí, que ahora que hablábamos de la pervivencia, ¿no? Yo también estoy de acuerdo en que no hay pervivencia en muchos asuntos del totalitarismo en cómo funciona, pero me llama mucho la atención que haya inmovilismo en algunas fórmulas que apenas se han movido, que Corea del Norte sea la ciudadana comunista. Es verdad que la idea Juche es muy distinta, pero que sigan usando la misma fórmula que viene y que sigan con ese mismo estilo de no. Y partido único también en China, también en Vietnam, no ha surgido un nuevo tipo de régimen, sino que han reciclado uno de hace 100 años. Sí, en Corea del Norte es que es casi un parque temático, completamente aislado. Lo de Corea del Norte es un objeto digno de estudio, un país pequeñito, tiene 25 millones de habitantes, en un lugar un tanto remoto, protegido evidentemente por China, y siempre lo ha estado, que no quería hacer frontera. Ten en cuenta que en Corea del Sur están estacionados como 30 o 35.000 soldados estadounidenses. Para China, Corea del Norte fue siempre un buffer, ¿no? Vamos, una especie de experimento raro, extraño. Algún día acabará, no sabemos cuándo, pero algún día evidentemente terminará. Pero sí, hay que mirarlo como eso, como una curiosidad extraña. Más que como una tendencia. No existe nada parecido a Corea del Norte en ningún otro lugar del mundo. Ni siquiera los nuevos regímenes comunistas, como el de Venezuela, como la Revolución Bolivariana, siguieron esa tendencia. Innovaron cosas nuevas. Vale, pues aunque ya no tiene mucho que ver con el tema, pero me gustaría, esta es la semana del Día del Libro, Sí. Eres escritor, como ya hemos dicho también eres youtuber y, bueno, aunque no sé si te gusta que te denominen así. Bueno, soy periodista, ya con eso creo que ya lo dice, engloba todo. Lo de YouTube es como lo de Twitch, pues es un medio más, ¿no? Pues me gustaría que les hablases... Confunden los medios con los fines. Dicen, fulano es youtuber. Es como si a alguien que sale en la tele le dices, este tío es televisioner. Pues... Bueno, ¿pero qué hace en la televisión concretamente? Es televisioner. Bueno, pues tiene un programa de mascotas. Ah, vale, pues me dice un experto en mascotas. Pues eso. Pues me gustaría que les hablases de tu trayectoria, de cómo has llegado allí y no sé, a ver si inspiras. ¿Alguno? A ver si inspiro a todo el chavalerío. Pues nada, que no sé cómo he llegado aquí, porque la vida está llena de casualidades. No lo tuve planeado. En la vida no planeáis demasiado porque lo más probable es que los planes se rompan. Entonces, evitad las trampas. Las trampas mortales, la droga,
el alcohol, las relaciones tóxicas, los malos rollos, esos hay que evitarlos siempre, porque esos te destruyen físicamente, destruyen, digamos, la infraestructura, y sin infraestructura no puedes seguir adelante. Entonces, evitando eso, y el resto, pues queréis, sed curiosos y dejaros llevar por lo que sabéis hacer bien. No, en una palabra, sed lo que queréis ser, no lo que esperan otros que seáis. Eso es todo el consejo que os puedo dar. Nada más. Ya sé que estamos todos, desde que nacemos, siempre, digamos, influenciados por nuestra familia, nuestro entorno, etcétera, para ir en una o en otra dirección, pero no. Hay algo que habita dentro de nosotros que nos dice la dirección en la que seguir, fiaros de ella. Porque hay algo que todos tenemos alguna habilidad, todos. No hay, Dios con algunos es más generoso y con otros menos, pero todos tenemos alguna habilidad. Seguramente terminaréis viviendo de esa habilidad. Por modesta que os parezca, humilde, todos los trabajos y todos los empeños son dignos y loables. Y además, como el periodo formativo es breve, más breve de lo que pensáis. Bueno, ellos se piensan que es muy largo, ¿eh? No, el resto de vuestra vida lo vais a pasar trabajando. Bueno, que no se convierta en un suplicio. Que no se convierta en un suplicio el trabajo. Ya digo, antes de que os deis cuenta, ya está, ya tenéis que estar buscando trabajo. Que os guste, caray. ¿Crees en Dios? Que si creo en Dios, no. A ver, No, puede. no, Bueno, es a una ver, manera, Luis, es una manera de hablar. No creo en Dios. A mí no me bautizaron, entonces no me transmitieron la fe, pero vamos, en España utilizamos mucho por Dios. Si Dios quiere, ¿no? Son formas de hablar. Formamos parte de una cultura que es católica, obviamente. Y... Le va a dar a Carmen. Bueno, ¿alguna cosita más, caballeretes? ¿Alguna cosita más? Bueno, a mí me gustaría saber que seguro que, a ver, yo creo que algún tipo de curiosidad tenéis. ¿Cómo es el día a día de alguien que trabaja en YouTube? Bueno, yo no trabajo en YouTube, para mí YouTube es un medio. Bueno, sí. Bueno, pues mi día a día es preparar un programa para el día siguiente. Vale, no tiene más. Me levanto por la mañana, me pongo a leer, normalmente los temas los llevo preparados de otros días, y mañana, por ejemplo, pues voy a hablar de la contraofensiva de Ucrania, si se va a producir, no se va a producir, no lo sabemos, y qué riesgos tiene una contraofensiva en la guerra. Llevo pensando en hacer esto desde hace una semana, me he ido informando, recopilando información, me levanté esta mañana prontito para poner todo en orden, me preparo el guión, redacto el programa, lo grabo con mi mesa, mi micrófono y tal, lo edito, lo musicalizo y lo subo a iVoox y a YouTube. Luego, si me sobra tiempo, o si soy muy productivo ese día, pues me salgo a la calle y me hago un vídeo. Tengo varios formatos, o puedo hacerlo si llueve o hace mucho frío, lo que hago es que lo grabo en casa, ¿no? Tengo también un formato de cortos, vamos, procuro que me dé tiempo a hacer un par de cosas. Ayer por la noche, por ejemplo, pues hice un directo en Twitch, que suelo hacer 1 o 2 veces por semana, que llevo noticias del día. Pero vamos, siempre estoy liado con algo, ¿eh? Siempre... Yo llevo muy mal la pereza. Es una cosa que me desespera, el decir, pues no hay nada que hacer, pues no, ya me busco yo algo que hacer. Y si no, pues me echo a leer, claro. En la vida, si queréis, el motor, el depósito hay que llenarlo para que el motor funcione. Si os vais a dedicar a, no lo sé, a ser profesores, por ejemplo, a ser periodistas, necesitáis dedicarle horas a la lectura. Yo le dedico un par de ellas al día, ¿no? Es fundamental, tienes que poner gasolina, digamos, pero eso lo suelo hacer ya al final del día. Pero vamos, una vida muy rutinaria, ya sé que podéis pensar, ¿no? La gente que trabajamos en esto, estamos de aquí para allá, no. Es una vida tremendamente rutinaria, tú lo sabes por Sergio también. Sí. Sergio es más bien streamer, pero Sergio a las 4 en punto ya tiene preparados los temas y se come 4 o 5 horas de directo. Sí. Y ojo, yo hago de directo en Twitch 2 veces a la semana, un par de horas y me quedo sin voz. Así que no quiero ni pensarlo de Sergio. ¿Y qué es lo que más valoras de no trabajar en un medio convencional Pues y haberte montado tu chiringuito claro. propio? La libertad. No tienes que estar, pues, a fin de cuentas trabajas en un medio, pues tienes un jefe, ¿no? Un redactor jefe, un director, un editor. Vas mucho más condicionado. Yo abordo los temas que creo que tengo que abordar, ¿no? Si se me ocurre una idea nueva, la pongo en marcha. No tengo que esperar autorización. En ese aspecto tengo mucha más libertad en todos los aspectos. Pero claro, esto no era posible hasta que no aparecieron todas estas cosas como las plataformas de podcasting o el propio YouTube o Twitch. No, a ver, yo hubiera hecho esto hace 20 años, si hubiera podido.
Aunque también es cierto que como empecé ya más mayor, me dio mucha experiencia, es decir, el oficio de periodista lo conozco bien. Y los procedimientos, la metodología de haber trabajado en periódicos, claro. Sé cómo abordar un tema. ¿Y cómo abordas el tema? ¿Cómo abordo el tema? Pues yo trato de abordarlo de la manera más justa posible, tratando de mirarlo desde todas sus ópticas. Yo hago análisis, entonces cuando me pongo con una historia, trato de darle una mirada general. Sí, procuro evitar el activismo, parto de una idea, siempre partes de una idea, y a veces los hechos te convencen de la contraria. Todo se construye sobre los hechos. Los hechos lo son todo. Puedes equivocarte, que no hayas tenido en cuenta unos hechos porque no hayan llegado, pero los hechos son todo. Tienes que basarte en los hechos y en los datos. Ahí está. ¿El qué? Ser íntegro, sí. Cuando dicen ser imparcial es muy difícil, porque somos seres humanos, somos sujetos. No podemos ser, los sujetos no podemos ser objetivos, eso es importante. Objetivos pueden ser los objetos, pero somos sujetos. Yo tengo, evidentemente, cuando recibo una información la paso por mi tamiz de convicciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, volviendo con la guerra a Ucrania, pues yo estoy a favor de que Ucrania conserve su independencia, porque creo que es lo justo. Pero sí tienes que ser honrado, íntegro y mostrarlo, tratar de verlo y explicarlo, ¿no? Ya sea que lo hagas por escrito o hablado. ¿Y cómo puedes entender un punto de vista contrario al tuyo? O sea, ¿cómo entiendes eso? O sea, hay una cosa que se llama tolerancia también. Yo aprendo de los que no piensan como yo, claro. Y les escucho. No, pero me refiero... ¿Cómo dejas de lado la parte más sentimental, ¿no? La parte más visceral de análisis? Bueno, es que si te dedicas a este oficio, la visceralidad apárcala. Ya está. Las pasiones son para otra cosa. Son para estar con tu novia, pero no para tomar un tema y trabajarlo fríamente. Es una cosa que no te puedes permitir. Las pasiones ideológicas y estas historias. Ya está. Porque si no, al final, el producto final se va a notar, claro. Bueno, vamos a ir terminando. Carmen, ¿quieres añadir algo? Yo, de momento, de las preguntas y demás de esto, pues no ha quedado todo tremendamente claro. Es para darle la palabra a ellos si tienen más preguntas. Alguien que siempre están calladitos y después nos las hacen en clase, pues aprovechar. ¿Cómo te llamas en el canal de YouTube? Mi nombre, Fernando Díaz Villanueva. Tengo 2 canales. Tengo otro que es el de la Contra en directo. Y el del mío es mi nombre. En iVoox es igual, lo único que en iVoox está por los programas, la Contracrónica y la Contrahistoria. Además que no pasa nada porque os paséis, ¿eh? Porque Pero además vamos. yo muchas de las clases las he preparado también, en parte con material suyo. Porque también explica la historia de una manera en la que, como más cercana, más humana, pone también muchos ejemplos, no sé... me parece una buena forma de aficionarse a la historia. Así que nada, yo creo que hemos terminado. Te lo agradezco muchísimo, ha sido un favor que me has hecho y bueno, no, en absoluto. me acordaré siempre me voy a acordar de estas prácticas y siempre me voy a acordar de esta charla. Me encanta la gente tan joven.